Jesucristo, hermanos. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Es bueno, hermanos, estar conscientes las veces que venimos a la casa de Dios. ¿A qué venimos, hermanos? ¿Recuerdan ustedes que un día el Señor se sintió enfadado, hastiado del pueblo de Israel? Y que le reclamó y le dijo: este pueblo de labios me honra, Amén, pero su corazón está lejos de mí. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque cada uno de nosotros hemos entendido que cuando venimos a la casa del Señor, lo venimos a hacer con reconocimiento, ¿verdad? Y eso es bueno, hermano, eso es bueno. No lo digo porque sienta que alguien, yo ni los conozco cómo es su vida, que sienta que alguien no lo está haciendo de corazón. Cada quien sabe cómo lo hace, ¿verdad? Pero se me vino a la mente que el Señor le reclamó al pueblo de Israel. Amén. Amén, aleluya. Abran sus Biblias, hermanos, por ahí en Amós. Gloria a Cristo. Amós capítulo 3, verso 3. Y les voy a pedir ahí que se pongan de pie para que después de leer, hermanos, me acompañen a hacer una oración. Amén. Amén. Aleluya. El profeta Amós, ya lo hemos traído estos días ahí atravesado, pues vamos a seguirle sacando más. Amén. Gloria a Dios. Están ahí, hermanos. Amós no es un Amén. libro Gloria a Dios. muy práctico, a veces se esconde ahí, no estamos muy relacionados con él, pero ahí está entre el Génesis y el Apocalipsis. Gloria a Dios. Amén. Dice de la siguiente manera, Amós capítulo 3, verso 3, hay una pregunta. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Me acompañan, hermanos, a hacer una oración. Amén. Amado Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso. Yo por ello estoy parado en este momento, en este lugar, porque mucho has invertido en mi alma, mi Señor. Mucho me has dado, y por tu misericordia, mi Señor, aquí estoy, acompañando, mi Señor, a mis hermanos, para rendirte, mi Señor, adoración y reconocimiento. Ya cada quien ha expresado lo que traía en su corazón. Ya se ha ofrendado, mi Señor, y ahora nos disponemos a estudiar una parte de tu palabra, ese alimento que es para nuestra alma, mi Cristo Jesús. Yo te agradezco que me haya dado la oportunidad de estar en este día, en este lugar. Nunca lo planifiqué, mi Señor, estar en esta noche aquí, pero creo que era tu voluntad. Y aquí estamos, mi Señor, en compañía de este grupo que tú has levantado en este lugar para glorificar tu nombre. Muchas gracias, Jesús, gracias, mi Señor, porque el anhelo de nosotros es rendirte adoración, es rendir reconocimiento a la muchedumbre de tu grandeza. Muchas gracias, Cristo Jesús. Yo te pido, por favor, mi Señor, que tú estés en mis labios, que tú transmitas tu palabra al corazón de cada uno de tus hijos, porque el único anhelo, el único propósito, mi Señor, es salir edificados con tu palabra. Gloria a tu santo nombre, mi Cristo Jesús. Muchas gracias. Tú sabes que siempre he dependido de ti y no creo que esta noche sea la excepción. Gracias, Cristo Jesús, mi Señor amado. A tu nombre la gloria, Jesús. Gracias a Dios bendito. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te reconoce. A tu nombre la gloria, Jesús. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Dios les pague.
Aquí encontramos una pregunta que, si usted quiere, hermano, nos mete a reflexionar un poquito. La pregunta es: ¿andarán los juntos si no están de acuerdo? Si no tienen algo en común, algo que los una. ¿Podrán caminar dos personas si no hay algo que tengan en común? ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Cómo yo voy a caminar con alguien, con alguna persona que no tengo nada en común? Que mi modo de pensar, mi modo de creer es diferente. ¿Qué va a pasar, hermano? No vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Por eso aquí el profeta hace esta pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, al ser llamados por la palabra de Dios, hemos pasado a formar parte de un grupo, hermanos. ¿O no? Hemos pasado, hermanos, a formar eso que la Biblia le llama la iglesia del Señor. Vuelvo a repetir, como el domingo pasado, no me estoy refiriendo a ninguna denominación, sino a la iglesia que el Señor ha venido a comprar con su sangre. Fíjese, hermano, qué privilegio tiene usted y qué privilegio tengo yo. Formar parte de la iglesia que ha sido destinada para ser salva. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la palabra que obró nuestras vidas nos trajo a formar parte de un grupo selecto de Dios. Y Dios le ha dado el nombre de iglesia. Ahora bien, usted y yo formamos parte de la iglesia del Señor. Y entra esta parte, hermanos, que he tomado en esta noche como pregunta. Usted y yo somos un grupo. Dice la Biblia que todos estemos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué deduce? ¿Qué deduce con esto, hermano? Que debe de haber acuerdo, ¿verdad? Amén. Entonces, podremos como iglesia, como grupo, como congregación, hermanos, caminar o servirle a Dios si este grupo, aquí por ejemplo es una congregación, allá en Sinaloa tenemos otras congregaciones, y así en cada parte de la tierra el Señor se ha encargado de levantar congregaciones. Al final de cuentas, hermanos, esas congregaciones venimos a formar la iglesia del Señor. Esos pequeños grupos, hermanos, cuando nos juntemos para recibir al Señor, formaremos la iglesia del Señor. Bueno, pero en las congregaciones, en esos grupitos que hay desparramados sobre toda la tierra, debe de haber ¿qué? Unión, hermanos. Amén. Entonces, si en la iglesia no hay, en las congregaciones no hay unión, ¿qué sucede? No se puede caminar, ¿verdad? Porque dice, ¿andarán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo, la lógica nos enseña que no. Entonces, es necesario ese ingrediente, hermanos, de la unión, ¿o no? Porque si en la congregación no hay unión, es muy difícil que se camine agradando al Señor. Amén. Mire, la Biblia nos da cuenta, nos traslada hacia la historia. Váyase a 1 de Corintios. Gloria a Cristo, aleluya. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 10 en delante. Gloria a Dios. Había un grupo de cristianos en la era primitiva, hermanos, que era un grupo
una congregación, una iglesia donde privaba por completo la desunión. Y aquí la misma Biblia nos lo narra. ¿Ya están ahí? Dije 1 Corintios capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y fíjese lo que dice enseguidita: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Hasta ahí, hermanos. ¿Cuántas corrientes de pensamiento se encontró en la iglesia de Corinto? 4, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que privaba? Una total división. En la iglesia no había eso que leímos al principio, hermanos. Había una total división. Y Pablo dice: ¿saben qué? Vinieron unos de la familia de Cloé y me han informado de lo que está sucediendo ahí con ustedes. Y es triste que dentro de la iglesia, dentro del grupo, ahí con ustedes, haya tal división. ¿Verdad que ahí narra la historia? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, hermanos, se sentía que tenía todos los dones espirituales y que tenía todo para servir a Dios. Pero había conflictos que no les permitía realmente adorar a Dios como debería de ser. Amén. Entonces, Romanos 15:4, no lo busque. Dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿verdad? Entonces, de estas cosas que hemos tomado en esta noche, hermanos, nos van a servir, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos pueden servir si por ahí hubiese algún obstáculo, algo que no permanezca la iglesia o el grupito unido. Nos pueden servir porque no son cosas nuevas, hermanos, en el cristianismo. Desde entonces ya se marcaba dentro de la iglesia ciertos conflictos, ¿verdad? ¿Qué decían? Es que yo creo lo que Pablo predica. Y otro decía: ¿saben qué? A mí me gusta como Pedro. Y otros decían: a mí como Apolos. La Biblia no nos da mucha razón quién era Apolos, ¿verdad? Pero sí nos dice que era una persona de fluidez de palabra, elocuente, dice la Escritura. A mí me gusta como él habla, como él explica, dice. Poderoso. Entonces otros decían: pues mire, yo soy de Cristo. Había diferentes corrientes de pensamientos y eso no les permitía estar unificados. A mí lo que Pablo me predica, para mí eso es la verdad. Pues a mí cuando viene Pedro y me predica, eso es. No, ¿saben qué? Apolo predica mejor que ellos, ¿verdad? Quiera Dios, aquí hay muchos ministros que me toca escucharlos en las transmisiones. Quiera Dios que no tengan preferencias por determinado. Que no tengan preferencias. No, a mí me gusta como predica el hermano Francisco, porque el hermano Celso predica muy feo. O como predica el hermano César Alberto, aunque se me agache. O esto o lo otro. No, hermanos, es que no nos hablan, no nos predican de ellos, nos predican de esa palabra que nos alimenta. Amén. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Una total fracción. Estaba fraccionada la iglesia. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Cuando la iglesia está fraccionada,
Acompáñenme ahí al Salmo 133. Gloria a Dios. Salmo 133. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que ni necesitamos leerlo, pero vamos leyéndolo porque lo sabemos casi de memoria, yo creo. ¿Están ahí? Amén. Dice, mirad. Cuando la palabra mirad, ¿qué entiende usted? Analicen, pongan cuidado. Es lo que está diciendo. Pongan cuidado. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso. ¿Qué es, hermanos? Es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando, hermanos, se pierde esa armonía, esa unidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Le leemos más para abajo? Ya. Dice, es como el buen óleo, el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Captó, hermano? La unidad que brinda el pueblo de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el pueblo está unido? Mueve la mano de Dios, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios sea bendecido. ¿O no? Es lo que dice el salmista. Cuando hay armonía, cuando hay unidad, Dios está comprometido a bendecir la iglesia. Pero si volteamos las cosas, hermanos, ¿qué sucede si no hay esto? No hay bendición, ¿o no? No hay bendición. Y los mensajes que se predican, hermanos, no le alientan a ustedes para mantener esa esperanza de vida eterna. Hay obstáculos, hermanos, para recibir ese mensaje. Porque ¿a qué venimos, hermano? A alentar nuestra fe, ¿verdad? A mantenerla viva, esa esperanza de salvación. Porque creo yo que todos nos hemos bautizado porque queremos ser salvos. Entonces, ¿por qué se hace el esfuerzo? ¿Por qué se programa ustedes en la mañana? A la noche voy a estar en el culto. Porque quiere alimentar esa confianza, esa fe que usted tiene de que un día va a ser salvo. Pero si se rompe esa parte que tanto es necesaria, ¿qué pasa? Se acaba la edificación, se acaba la bendición, porque son dos elementos necesarios que la iglesia necesita para que la presencia de Dios esté ahí, hermanos. Amén. Amén. Había tanta división, tanto desacuerdos en la iglesia de Corinto, que no estaba la bendición del Señor ahí, hermanos. Y por eso es necesario que esas cosas tan sencillas, hermanos, les peguemos una repasada. ¿O no? Pablo dice, para mí no es molesto volverles a decir las cosas que ustedes ya saben. Representan seguridad para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Váyase otra vez ahí a 1 Corintios, ¿verdad? 1 de Corintios, ahí, capítulo 3. ¿Están ahí? Amén. 1 de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia de Corinto, hermano, ¿verdad? A esos que Pablo fue informado que había mucha división. No les puedo hablar como a espirituales, sino como gente que vive en la carne. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. ¿Entiende, hermano, qué es como a niños en Cristo? Gente, cristianos, que viven una vida cristiana subdesarrollada, que no han adquirido una madurez espiritual. Y saben qué, hermanos, que el divisionismo es el reflejo de una madurez espiritual. Una iglesia, hermanos, que tiene divisionismo es una iglesia inmadura. Por eso Pablo le dice a esos hermanos de Corinto, a esas gentes que tenían divisiones entre ellos: ustedes son gente inmadura, todavía les falta mucho para crecer espiritualmente. Entonces sí nos sirve, ¿verdad, hermanos? Las cosas esas sí nos sirven. ¿Para qué? Para ir adquiriendo, que las sepamos, para ir adquiriendo madurez, porque si no, vivir, hermanos, en un subdesarrollo manifiesta la inmadurez espiritual. Amén. ¿Dónde me quedé? El verso 2. Odia beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense bien, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y aquí vuelve a decir, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro de Apolos, no soy carnales. O sea, si hay divisiones en la iglesia, no hay esa unidad, como dijo Amós con el texto que empezamos, Amós 3:3. ¿Acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no hay unidad, la iglesia no puede caminar. Amén. Esto, hermanos, se los quiero transmitir para que nosotros estemos apercibidos y el enemigo no nos gane. Amén. Que no nos vaya a ganar esta forma, hermanos, de ir caminando de la mano del Señor. Porque todos, dice la Escritura, que somos un cuerpo. Todos nos necesitamos al uno al otro. Pero si esa parte del cuerpo, ese miembro, no activa como debe de ser, la iglesia no camina como debe de caminar. Amén. Entonces Pablo aquí les dice: ustedes espiritualmente se han quedado estancados por el divisionismo que hay entre ustedes. Ese divisionismo que tienen ustedes se las dan de que son una iglesia madura, pero la verdad, yo no les puedo hablar como espirituales. ¿Por qué? Porque se han quedado en cristianos inmaduros. Es lo que les está diciendo, ¿verdad? Entonces, es bueno, hermanos. Yo sé que ustedes no ignoran esto. Yo sé que sí lo saben. Pero es bueno recordar para que el enemigo no nos gane, hermano. Que no nos vaya a ganar. ¿Por qué? Porque si nos gana, nos vamos a detener. Deja de haber de fluir la bendición dentro de la iglesia. Porque el salmista lo dijo o no lo dijo. Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, hermano. Una iglesia, hermanos, que se paraliza por divisiones, por conflictos o por problemas, se frena, hermano. No hay crecimiento. No hay crecimiento espiritual. Y es donde se puede decir, no se les puede hablar como personas, como cristianos maduros, porque aún son niños. Es lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Y tomamos esa parte para que veamos que sí, desde el principio había esas cosas. Bueno, ahí están. Yo les voy a sacar el provecho. Las voy a leer y las voy a aplicar a mi vida, porque yo quiero la bendición del Señor, hermanos. De eso se trata nada más, hermanos, de que el enemigo no nos vaya a ganar. Que no haya entre vosotros, dice Pablo, divisiones. Amén. Que no haya divisiones, sino más bien que haya unidad. Porque habiendo unidad, Dios está comprometido a enviar bendición. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Amén. Alabanzas a Jesús. Debe ir para adelante su Biblia, hermano. Gloria a Dios. Santo eres tu Dios. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, de 8. Verso 12. ¿Están ahí? Amén. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué sucede, hermano? Contra Cristo pecáis. O sea, cuando surgen, hermanos, conflictos dentro de la iglesia, Pablo se lo sigue diciendo a la iglesia, ¿se dan cuenta? Lo lleva y les dice, no les puedo hablar como gente madura. Se han quedado en un nivel subdesarrollado. No han crecido espiritualmente. Y lo que sucede que en los conflictos que ustedes tienen tan infantiles, lo único que está pasando es que se están causando daño. Y si se están causando daño, mire, le voy a decir, no están dañando al hermano. ¿A quién están dañando? A Cristo, ¿verdad que dice? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos obra del Señor. ¿O no? Cada uno de nosotros fuimos transformados por el poder del Señor. Y lo que somos, se lo debemos a ese poder que obró en nosotros. No dijo Pablo allá a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué le transformó a usted, hermano? ¿Qué me transformó a mí? ¿Quién me cambió de la vida que llevaba? ¿Quién lo cambió a usted? El poder del Evangelio, hermano. El poder, esa palabra lo fue transformando, la fue tomando usted muy propia y sintió que fue cambiando, hermano. Ah, bueno, eso que lo cambió usted es la obra del Señor. Y si alguien se daña, le dice Pablo a los hermanos, con todos los conflictos que ustedes traen, ¿saben qué? Están dañando la obra de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo, el escritor, hermanos, el doctor Lucas, allá en Lucas 18, Gloria a Dios. verso 1 me parece. Lucas 18:1 me parece que ahí está. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, capítulo 17. Gloria a Dios. ¿Ya están ahí? Lucas 17:1. Amén. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué entiende por tropiezos, hermanos? Circunstancias que le pueden impedir para que usted le sirva a Dios como cristiano. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Y qué sigue diciendo? Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Se dan cuenta cómo es bien difícil, hermanos, dañar a alguien, a cualesquiera, por más insignificante que se crea? Es merecedor, hermanos, de una condenación. ¿Pero qué dice? Es imposible. O sea, es inevitable que dentro del cristianismo no haya tropiezos. Que no haya alguien que escandalice, que sea una piedra de tropiezo. Es triste, hermanos, platicar con alguien que fue hermano y que diga,
es que por fulano de tal, por el hermano fulano. Yo recuerdo que una vez, un doctor en Guamuchi, yo estaba chamaco, iba a la iglesia. Y yo chamaco miraba a los jóvenes y él era un joven. Y dejó el camino del Señor. Y ya a los muchos años por ahí lo escuché. Yo llegué a un taller a llevar mi camioneta para traer una falla eléctrica. Y ahí estaba él. Y alguien estaba platicando de ¿por qué te saliste si tú eres cristiano? Es que si no hubiera sido por el hermano fulano de tal. Dijo el nombre. Si no hubiera sido por el hermano, yo todavía seguiría siendo cristiano. Sabemos, hermanos, ¿verdad? Que no nos vale. Porque la salvación es personal. ¿Verdad que no nos vale en aquel día? Ay, es que si el hermano fulano no me hubiera hecho lo que me hizo, yo hubiera llegado, hubiera finalizado mi carrera cristiana. No nos va a valer. Pero muchas veces puede ser que sea cierto, que por alguna razón aquel hermano fue un obstáculo, porque aquí dice o no dice, es imposible que dentro de la iglesia no haya obstáculos. O sea, no se puede, o sea, son inevitables. El mismo Jesús dijo, son inevitables los problemas en la iglesia. ¿Verdad que lo dijo? Pero les voy a decir, ay de aquel. Y un ay de dolor, ¿verdad? Ay de aquel que sea una piedra de tropiezo, que sea un obstáculo para el hermano que está tratando de servir. Terrible sentencia, dice, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase a la mar. ¿Saben, hermanos? Muchas veces se usan términos que no estamos muy relacionados con ellos en la Escritura. ¿Qué era una piedra de molino? Cuéntase que es una piedra redonda, hermanos, de 1,35 de alto por 40 centímetros de ancho. Y ustedes sí conocen esos molinos que se usa para moler masa, ¿verdad? Sí. Que se da vuelta ahí. Ah, pues así parecida a esa cosa que va en el gusano ahí del molino, que tiene muchas rayitas. Así la piedra esa, hermanos, tenía rayitas para moler el trigo y hacer harina. Se cree que dependiendo de las características de la piedra, pesaba de 1 tonelada, de 1,5 a 2 toneladas. Y ese ejemplo lo da. Amárrense una piedra de ese tamaño, de ese peso, y arrójense a la mar. O sea, ¿qué quiere decir? No van a salir, no van a flotar, porque es demasiado el peso que tienen en el cuello. Así lo asemejó el Señor. Mejor les fuera atarse una piedra de molino y arrojarse a la mar a aquella persona que sirve de obstáculo a una persona que le está sirviendo al Señor. Hermanos, es un privilegio ser cristianos, ¿o no? Pero también es una responsabilidad. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestras acciones, que no dañemos a ninguno de los hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado por los hermanos que nos rodean, hermano. Y muchas veces esas cosas, dice Jesús, no se pueden evitar. No son inevitables. Imposible es que no haya tropiezos. Tiene que haber. Ahora mi pregunta, hermano, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haberlas? ¿Para qué, hermanos? Para que, no sé, si eso va a servir para que un hermano se vaya, pues como que no es justo, ¿verdad? ¿Verdad? Como que no es justo. Pero también tiene sus beneficios, hermano. Nosotros maduramos a través de los obstáculos. Pablo, ¿qué le decía a los hermanos de Corinto? No les pude hablar como personas maduras, como personas bien desarrolladas espiritualmente. Les tuve que hablar como niños. ¿Por qué? Porque no tenían un desarrollo espiritual.
Esos obstáculos que Jesús dijo que era imposible que no hubiera en la iglesia, a nosotros nos sirven, hermano. A nosotros nos sirven. ¿Por qué? Porque esos obstáculos, esos golpes nos hacen madurar. No nos tumba cualquier viento, hermano. No fácil nos vamos. Pero si a la primera, hermano, ya nos sentimos y por culpa del hermano, me voy y ya no vuelvo. Hermanos, la salvación es independiente. Pero también tenga conciencia de que dentro de la iglesia los va a ver. Yo no quisiera verlos aquí ni saber quién es, hermano. No me interesa. Pero sí les puedo decir que está escrito que es imposible que no los haya. ¿Qué les quiero decir? Debe de haber aquí. Debe de haber aquí obstáculos, hermano. Porque el mismo Jesús lo dijo. Es imposible que no los haya. Debemos de sacar entonces, hermanos, provecho a esas cosas. Esas cosas nos van a servir para madurar. Yo si le dijera a cada uno de ustedes, hermano, pase y diga, ¿no ha tenido usted alguna lucha, algún conflicto? Yo creo que ninguno. Bueno, algunos se quedarían porque tienen miedo a hablar. Pero sí, ha habido obstáculos, ha habido problemas, o no han pasado por problemas. Sí se pasa por problemas porque Jesús lo dijo. Es imposible, es inevitable que no los haya. A ti te van a servir para madurar y a aquel prácticamente para condenación. ¿Verdad que sí? Así se deduce o no se deduce. Amén. A ti te van a servir para madurar. Pablo les dice, no les puedo hablar como cristianos maduros. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado. Ahí están patinando y patinando y patinando. Y lamentablemente, hermanos, uno como pastor, yo lo digo por mí, vivimos esas circunstancias. Hay hermanos en las iglesias que para eso sirven. Qué bueno que estoy lejos. Gloria a Dios. Sí, hay hermanos que no se llaman que causando puros problemas. Puros problemas. Y cuando no traen a un hermano, traen a otro, traen a otro. Ay, Señor. Pero ¿qué dice la Escritura? Tiene que haber, hermanos. Hay una parábola de la cizalla y del trigo. ¿La recuerdan? A esa parábola, y eso es lo mismo que indica, hermanos. Está la cizaña, esas personas que sirven solamente de cizaña, y ahorita están peleados con uno, mañana están peleados con el otro, y mañana están peleados con el otro, y el pastor no los alcanza para arreglar tanto problema. ¿Verdad o no? Yo no sé si aquí los haya, pero a mí me dicen que sí debe de haberlos. ¿Por qué es imposible que aquí no haya? Es imposible que no haya. Y a veces los grupos son reducidos, hermanos, y tan reducidos, y ahí hay alguien que siempre ay, el hermano, ya está peleado con aquella, al rato ya está peleado con el otro, allá está peleado con el otro. Pero usted, hermano, le va a servir para crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Si usted no cae, hermano, le va a servir para crecer espiritualmente. Entonces, tiene sus ventajas, hermano. No quisiéramos andar correteando y andarle diciendo, ay, hermano, ya me enfado. Cuando uno está peleado con uno, está peleado con el otro, pues ¿qué piensa? Y hasta se siente, ay, el hermano. Pero muchas veces la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores nos obliga, hermano, a hablar y poner las cosas en su lugar. Cuando el otro y el otro nos obliga, hermanos, a hablar, y de hecho nos convertimos en sus enemigos. Nos convertimos en enemigos de ellos muchas veces. Y ya no lo puedo ver al hermano Moisés. Es muy sangrón, muy regañón. Pues no le hace, hermano, no le hace, no pasa nada. Ven, Aleluya. vamos a tomar unos consejos, hermanos. Vamos a tomar unos consejos. Mire, vamos a Romanos. Romanos capítulo 12, verso 16.
unos consejos de la palabra de Dios, hermanos. Voy a tomar 3 citas nada más, hermanos, de esos consejos. Romanos 12, 16. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estamos? Dice de la siguiente manera: unánimes. ¿Qué entiende usted, hermano, por unánimes? Unidos en un mismo ánimo. Aleluya. Tener un mismo ánimo. Tener un mismo sentir. Es lo que quiere decir la palabra unánimes. Tener un mismo ánimo. O sea, estar de acuerdo, hermanos. Amén. Entonces dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino siendo socios, es lo que quiere decir, asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Es uno de los consejos, hermanos, que la Biblia nos marca. Que nosotros debemos de tener un mismo sentir. Cuando dice unánimes, es que tengamos un ánimo o tengamos un mismo sentir. Y que nos acomodemos al nivel de cada uno. Es que yo sé más que el hermano. Yo sé mucho más que el hermano. Pero no es la forma en que yo me debo desarrollar dentro de la iglesia. Yo me debo de acomodar al nivel del hermano. Amén. Es lo que dice. Asóciense, pónganse al nivel del hermanito. No te creas más que él. Aunque tengas o no tengas, no te creas más que él. Amén. Romanos 15, denle vuelta ahí. Verso 5 y verso 6. ¿Estamos? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Para qué? Para que, otra vez aquí está la misma palabra, hermanos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra alabanza, nuestro reconocimiento esté en esa unidad, hermanos. Que nuestro sentir nos acomodemos el uno al otro. ¿Qué dijo Pablo en los Efesios a los Filipenses? Haya ese sentir entre vosotros que hubo en Cristo Jesús. Parece que es Filipenses 2:15 me parece. Aleluya, gloria a Dios. Ya le voy a aumentar otro, no quería ahí, pero dos cinco, hermano. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿A qué nos induce, hermano? Haya ese sentir, sientan lo que sintió Jesús, póngase a ese mismo nivel. ¿Quién era Jesús? Que siendo Dios, dice, se despojó de todo y vino y tomó forma de hombre. O sea, el ejemplo lo tenemos en él. Él dijo, ejemplo les he dado para que como yo hice, cada uno de ustedes haga. Amén. Finalizo con Filipenses 4,
3. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí, amén. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso tenemos que tener, hermanos. Presteza, solicitud, entrega de mantener esa unidad, hermanos. Luchemos, hermanos, por eso. Luchemos por esas cosas que aparte de beneficiarnos a nosotros, que nos dan garantía de salvación, bendice a la iglesia, hermanos. Siempre debemos de procurar nosotros, hermanos, no ser piedra de tropiezo. Siempre debemos de procurar eso. Que cada uno de nosotros, hermanos, tenga el ánimo y el propósito de mantener la unidad. Que no nos mueva jamás un sentimiento de divisionismo. El divisionismo no viene de Dios. Que se pasa la iglesia, sí la pasa. Que hay división, sí hay división. ¿Por qué? Porque es imposible que no la haya, hermanos. Que no suceda, hermanos. Pero nosotros debemos de mantenernos en lo que es la palabra del Señor. Que usted, hermano, tenga la conciencia que usted está haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Que los demás es su problema, hermano. Pero no se inmiscuye en problemas, hermano, porque salimos muchas veces afectados. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga.